Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este espacio. Mi nombre es Angie de Echando Raíces y en esta oportunidad te voy a compartir un poco de lo que es mi arte a partir de los tejidos de ojos de Dios. Vamos a aprender a hacer este ojito de Dios que he llamado enraizar, en el que tenemos patrones básicos y complejizamos un poco haciendo como contrastes de colores y finalmente terminamos con estos ojitos de Dios en los extremos, que son los que vamos a entrecruzar. Esta es una invitación muy especial de Entrelanados para unir a mujeres de diferentes partes del mundo, a compartir un poco de lo que nosotras hacemos, de nuestro saber, y también hacerles una invitación a que conecten con su creatividad, con sus manos, con la oportunidad de dedicarse un tiempo de calidad para ustedes mismos, en el que puedan también hacer conciencia de cómo está su cuerpo, de cómo está su mente, de cómo está su capacidad para crear a través de esta herramienta tan valiosa como lo son los hilos. Entonces, si quieres aprender a hacer este mandalita que he creado con mucho amor, quédate hasta el final. Lo primero que te invito a hacer es organizar el espacio, los materiales, armonizar un poco el lugar en el que vas a dedicarle este tiempo al tejido de la manera en la que más te sea cómoda. También te invito a que te dediques un momento para respirar, para hacer conciencia de tu cuerpo, de cómo te sientes, cómo estás hoy. Haz una inhalación profunda, exhala. Puedes también calentar tus manitos, llevarlas a tu corazón y dedicarte un ratico antes de iniciar a intencionar este tejido, que es una meditación activa. Para iniciar nuestro tejido vamos a tomar los dos palitos de 28 centímetros y con la regla vamos a hacer una marcación en ambos palitos de 14 centímetros. Ese va a ser el punto de partida de nuestro ojito de Dios. Vamos a tomar el hilo con el que vamos a iniciar, en este caso yo uso el blanco, y vamos a hacer un par de nuditos ciegos justo en las marcaciones que hicimos para unir ambos palitos. Cortamos el excedente y en lo personal me gusta quemarlo para sellarlo. También puedes usar silicona o pegamento líquido si deseas. Ahora vamos a abrir esta estructura para que nos quede en forma de cruz, y como aún está un poquito floja, lo que vamos a hacer es darle rigidez haciendo 5 vuelticas en diagonal por todos los lados del tejido. Una vez sientas tu estructura más rígida, vamos a proceder a marcar 1,5 centímetros en cada uno de nuestros palitos para iniciar con el ojo de Dios. En este caso yo voy a seguir utilizando el blanco, que es con el que hice mi tejido de guía. Entonces, para iniciar vamos a tomar el hilo por la parte inferior derecha si eres diestro o diestra, o izquierda si eres zurdo o zurda. Vamos a dar una vueltica por encima al palito, sacándolo nuevamente por debajo, y vamos a cruzar al siguiente palo. Puedes girar toda la estructura para que te quede un poco más fácil volver al punto inicial o el punto de referencia, que es la parte inferior. Nuevamente damos una vuelta al palito y esta vez cruzamos. Vamos a seguir con este patrón. Bajamos, abrazamos el palito y cruzamos. Te recomiendo siempre sostener la estructura del centro para evitar que se te muevan los palitos y te vaya a quedar el ojito de Dios de pronto algo torcido. Siempre sostenemos el centro y seguimos con el mismo patrón. Una vez hayamos terminado nuestro ojito de Dios, vamos a medir 2 centímetros a partir de donde terminó el tejido y lo vamos a marcar en todos los palitos. Vamos a anudar el siguiente color con el que vamos a continuar y vamos a tirar hacia atrás el nudito para que no nos quede en la parte frontal de nuestro tejido, siguiendo con el mismo patrón.
Entonces abrazamos el palito, cruzamos al siguiente palo, sacamos por debajo y nuevamente cruzamos. Sacamos por debajo y nuevamente cruzamos, y así vamos a tejer hasta completar el ojito de Dios en las marcaciones que hicimos anteriormente. Y una vez termines, vas a anudar nuevamente el siguiente color al extremo donde terminaste, y desde allí vamos a marcar 3 centímetros en cada uno de los palitos. Esto para poder hacer el siguiente patrón, que es el contraste entre los colores y un tono un poco más neutro. En este caso yo usé blanco, y tú puedes elegir los colores con los que quieras hacer las otras marcaciones. Para este paso vamos a hacer exactamente lo mismo como veníamos haciendo el patrón del ojito de Dios, pero una vez llegamos a nuestro tercer palito, antes de completar la siguiente vuelta, no vamos a tomar el punto de referencia del siguiente, sino que nos vamos a ir a la parte posterior. Nos vamos hacia atrás y el hilito nos va a salir igualmente en la parte inferior. Allí vamos a tomar el siguiente palo, abrazamos, y una vez llegamos al palito que no hemos tejido, nuevamente giramos toda nuestra estructura y vamos organizando para que los hilos nos queden siempre al bordecito y no se nos vayan a empezar a montar. Con este paso vamos a dar 3 vueltas de cada color. Cuando terminamos vamos a hacer una vueltica al palito que nos quede ajustadita. Recuerden quemarla o pegarla para sellar, y vamos a proceder a usar los siguientes colores. Aquí vamos a empezar a hacer el contraste entre el blanco y el primer color, que en este caso yo voy a usar un naranja, y vamos a hacer exactamente lo mismo, solamente que en el lado contrario. Ya no vamos a tejer hacia la misma dirección del color blanco, sino en la dirección contraria, con el mismo patrón del ojito de Dios. Entonces abrazamos el palito, cruzamos, recuerden que a la izquierda o a la derecha según su mano dominante, y luego tejemos el mismo patrón en la cara posterior de nuestro tejido, así hasta completar 3 vueltas. Solo que en este caso yo decidí utilizar el color negro para darle un poco más de profundidad o resaltar estos tonos. Tú puedes elegir hacerlo con los mismos colores o cambiarlo si es tu preferencia y combinarlo como más desees. Del color negro, que es el que delinea, solamente vamos a hacer una vuelta. Ya con estos pasos tenemos la base para seguir haciendo la transición entre los colores que vamos a utilizar en el centro de nuestro tejido. Aquí vamos a retomar el color blanco o el que hayas decidido usar para hacer un solo tono, y el contraste con los siguientes colores hasta completar las marcaciones que hicimos antes. Una vez completamos el paso con los siguientes colores, vamos a tener 4 líneas tejidas, y si se dan cuenta, en uno de los extremos hemos llegado hasta la marcación que hicimos, pero en el otro nos va a sobrar un espacio. Esto se debe a la cantidad de nuditos que hicimos. Para ajustar esta parte vamos a hacer una flecha que nos va a permitir expandir nuestro tejido. Para ello vamos a continuar con el mismo patrón, pero en vez de ir hacia el siguiente palo, vamos a dejar uno libre y pasamos al siguiente. Dejamos uno libre y pasamos al siguiente. Así vamos a ir tejiendo esta flechita que va a quedar por la parte posterior de nuestro tejido, y vamos a tejerla hasta que lleguemos a la marcación que habíamos hecho antes. Ahora vamos a empezar a hacer los ojitos de Dios de los extremos, que son los que nos van a permitir hacer el entrecruce de esta pieza tejida. Para ello vamos a tomar los palitos que habíamos cortado previamente de 7 centímetros y los vamos a marcar por la mitad con 3,5 centímetros. Y esta será la guía con la que empezaremos a marcar los extremos de nuestro ojo de Dios para hacer los ojitos de Dios más pequeños.
y vamos a proceder a unirlos de la misma manera en que iniciamos, juntando los dos palitos y anudándolos por el centro, sellando con el fuego o con el pegamento si deseas. Y si puedes notar, nos va a quedar el palito externo un poquito más larguito que el que tenemos como tal en nuestra base tejida, pero esto va a quedar cubierto una vez empecemos a hacer el entrecruce para que tape digamos la parte del palito que puede quedarse viendo. Entonces nuevamente vamos a fijar nuestra estructura dando 5 vuelticas en diagonal y aprovechamos para ajustar el palito y que nos quede lo más equidistante posible. Una vez está fija, vamos a empezar a marcar 1 centímetro desde el centro en todos los palitos, que va a ser nuestra referencia para hacer el ojito de Dios del centro y fijar como tal el palito externo a la base del tejido. Y vamos a repetir este mismo paso en cada uno de los palitos de nuestra estructura. Una vez tenemos todos los ojitos de Dios en cada uno de los extremos, vamos a proceder con el tejido del entrecruzado. Para esto es importante tener en cuenta que vamos a utilizar los colores que usamos inicialmente en nuestro centro, y para ello vamos a cortar aproximadamente 2 metros de cada uno de estos colores para completar 2 vueltas de cada color. Y ya lo tengo anudado al extremo izquierdo de mi ojito de Dios para iniciar con el tejido. Esta vez, en vez de pasar al siguiente palito, que es el que está en la zona del centro del tejido, vamos a cruzarlo al siguiente ojo de Dios por debajo. Damos una vueltica al palito, una al siguiente palito, un abracito, y aquí pasamos por encima de este último palito en el que quedamos, pero entramos por debajo del siguiente ojito de Dios. Continuamos tejiendo, bordeando el ojito de Dios central, y vamos a pasar por encima y entramos por debajo del siguiente ojo de Dios. Aquí nos vamos por encima, estamos por encima, pero entramos por debajo. Y vamos a continuar haciendo este mismo paso hasta completar 2 vueltas de este tejido. En el momento en el que nos encontramos en la segunda vuelta, vamos a entrar por debajo del primer hilito y salimos por encima. Es importante meter el hilito por este centro para que no nos vaya a quedar montado o cruzado estos 2 hilitos, sino que vayan a quedar la formita lo más pareja posible. Entonces, cuando vamos a cruzar, en vez de pasar por fuera, si nos damos cuenta, ahí se nos va a enredar. Lo que hacemos es cruzar por el centro y él va a ir tomando la forma cruzada sin que se nos monten los hilos, ya que esto es lo que nos va a permitir que nuestro tejido siga creciendo. Vamos a hacer esto hasta completar las 2 vueltas, incluyendo la del color negro, que es la que va a delinear los otros colores que estamos utilizando, y vamos a hacer este mismo paso hasta completar todos los colores de nuestro centro. Y en este punto vamos a ver que nuestro tejido ha crecido y se ha cubierto la parte del palito que no tejimos como desde el patrón de ojito de Dios, sino que va a ser cubierto como tal con el entrecruce que hemos realizado. Es importante tener en cuenta que la tensión que vayamos haciendo en cada una de las vueltas es muy importante para mantener como tal el equilibrio del tejido y que la estructura tenga la misma fuerza en todos los extremos.
ustedes van a notar que él va a tender a hacer como un giro hacia donde se ha tejido, pero para eso vamos a sellar con el color blanco por el lado posterior. Entonces, una vez tenemos ya nuestra pieza completada con los colores, vamos a proceder a sellar esta pieza y generar cierta tensión del lado contrario para que no se vaya a girar del todo este entrecruce que hicimos. Vamos a anudar en uno de los extremos el color con el que vamos a sellar y vamos a tejer este lado, esta vez por el lado contrario. Entonces vamos a hacer lo mismo que veníamos haciendo. Abrazamos el palito, cruzamos hacia el siguiente ojo de Dios y vamos a generar una tensión pisando nuestro ojito de Dios para que él quede lo más parejo posible y, como les decía, no se vaya a tender a girar. Hacemos exactamente el mismo patrón del ojito de Dios, generando la presión y pasando por cada uno de nuestros palitos en todas las esquinas. Abrazamos el palito, llevamos al siguiente ojo de Dios y generamos la tensión, porque en este caso el tejido está haciéndose del lado contrario en el que veníamos tejiendo. Entonces lo que nos permite es sellar como tal la pieza. Y vamos a hacer este paso hasta completar 3 vueltas. Y así es como nos va a quedar nuestro ojito de Dios a enraizar por la parte frontal y así por la parte posterior. Y si de pronto les ha quedado algunos palitos más larguitos, lo que pueden hacer es cortarlos y lijarlos luego para que no se les vaya a zafar el hilo. Ahorita nos queda poner el hilito con el que vamos a colgar nuestro mandalita a enraizar. Anudamos, sellamos con fueguito y simplemente lo que yo hago es hacer un anillito y luego le hago un nudito y me deja este espaciecito que es con el que voy a colgar, y corto y sello el excedente. Y con esto hemos terminado nuestro ojito de Dios entrecruzado a enraizar. Espero que te haya gustado y que hayas podido dedicarte un tiempito para ti. Muchas gracias por estar en este espacio.